senos frontales, los senos maxilares, senos etmoidales. Estos etmoidales se dividen a su vez en celdillas etmoidales anteriores y celdillas etmoidales posteriores. Y los senos esfenoidales. ¿Sí? Entonces, esos van a ser los senos paranasales. Y si recuerdan, habíamos dicho que cada seno paranasal va a drenar, va a desembocar en un meato específico. ¿No se acuerdan qué eran los meatos nasales? Eran los espacios comprendidos entre los cornetes, ¿no? Entonces, ¿qué meatos íbamos a tener? Teníamos meato superior, meato medio y el meato inferior. En el meato superior, ¿qué seno frontal va a desembocar, va a drenar? En el superior. ¿Recuerdan? ¿Quién sabe? Celdillas etmoidales posteriores y esfenoidal. Esos dos senos paranasales van a drenar al meato superior. ¿Sí? Meato medio. ¿Qué va a drenar en el meato medio? En el meato medio va a drenar seno frontal, maxilar y celdillas etmoidales anteriores. ¿Sí? Eso en el meato medio. Y en el meato inferior, ¿qué iba a desembocar? El conducto nasolagrimal. ¿Sí? Entonces es importante saber eso porque cuando hablemos ahora de etiopatogenia, de los cuadros sinusales, tienen mucho que ver con estas estructuras anatómicas. ¿Sí? También algo que tienen que entender es que estos senos paranasales, ¿sí?, se comunican con las fosas nasales a través de algo que se llama ostium. ¿Sí? ¿Qué es el ostium del seno paranasal? Es el orificio, ¿sí?, que va a comunicar un seno paranasal con la fosa nasal. ¿Sí? Es el ostium de drenaje, porque a través de este ostium de drenaje el seno paranasal se ventila y puede drenar en caso de que tenga secreción acumulada, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la fosa nasal, donde va a estar cornete inferior, cornete medio y cornete superior, ¿no? Entonces el meato medio estaría en esta región, entre el cornete medio y el cornete inferior, ¿no? Aquí estaría el meato medio. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de los senos maxilares, que tienen esta forma, este seno maxilar, ¿sí?, este seno maxilar se va a comunicar con la fosa nasal derecha, en este caso, a través de ese orificio que recibe el nombre de ostium de drenaje. ¿Sí? Que estaría, bueno, si somos más exactos, este ostium de drenaje estaría ahí. ¿Sí? Entonces esto es importante saber, que cada seno paranasal va a tener su propio ostium, orificio de drenaje. ¿Sí? Y es muy importante saber esto porque va a depender de ese ostium de drenaje en lo que es el desarrollo de un cuadro sinusal, ya sea agudo o ya sea crónico. ¿Sí?
Entonces, para que más o menos se ubiquen. Ahora, si hablamos de embriología, ¿qué senos paranasales se van a formar en primer lugar? Cuando la persona nace, ya tiene formados el seno maxilar, ¿sí?, y el seno etmoidal. Luego, más o menos a la edad de los 5 años aproximadamente, se termina de formar el seno esfenoidal, o sea, termina de neumatizarse. Y el último es el seno frontal, que se va a formar o se va a neumatizar aproximadamente a los 7 años de edad, ¿sí? Entonces, no puede haber una sinusitis esfenoidal al año o una sinusitis frontal a los 2 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no están formados, no están neumatizados. Entonces es algo que es importante saber, ¿sí? Bien, entonces ya explicado eso, vamos a hablar del tema de sinusitis, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser la sinusitis? La sinusitis, como todo lo que termina en itis, ¿qué tal? Es la inflamación que en este caso es de origen infeccioso de la mucosa que tapiza los senos paranasales, ¿sí? Entonces, es importante recalcar, y en muchos libros lo van a ver así, que este tema de sinusitis se lo expone como rinosinusitis generalmente. ¿Por qué? Porque se considera que el seno paranasal y las fosas nasales son consideradas una unidad anatómica, histológica y funcional. Anatómica, ¿por qué? Porque los senos paranasales se van a formar de evaginaciones de las fosas nasales en el periodo embrionario, ¿sí? Entonces, prácticamente a través de este ostium de drenaje, ¿sí?, se los podría considerar como una sola cavidad. Unidad histológica. Unidad histológica. ¿Qué epitelio tiene la fosa nasal? Cilíndrico, ciliado, estratificado, ¿no? Entonces, los senos paranasales tienen el mismo epitelio, ¿sí? El epitelio del seno paranasal es una continuación, ¿sí?, del epitelio de la fosa nasal, que va a ir a través del ostium, ese epitelio, y va a tapizar, va a recubrir todas las paredes de los senos paranasales. Y una unidad funcional. ¿Por qué? Lo normal es que los senos paranasales tengan solamente aire y que estén neumatizados, no tiene que haber líquido, secreción, nada, ¿no? Y ese aire, esa presión que va a haber, esa presión de aire que va a haber dentro del seno paranasal, tiene que ser similar a la presión externa, ¿sí? Como ocurre en el oído medio, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando hay un cambio de presión, ahí es donde empieza la sintomatología. Entonces, ¿cómo se va a regular esta presión de aire dentro del seno paranasal? A través del ostium de drenaje, ¿sí? La ventilación se hace a través del ostium de drenaje. Entonces, ese ostium de drenaje que comunica el seno paranasal con las fosas nasales y que va a intervenir o va a ser muy importante en lo que es la ventilación del seno paranasal, va a estar afectado en caso de que
esa fosa nasal con la cual se comunica tenga algún tipo de problema de ventilación, ¿sí? Como por alguna obstrucción. Entonces, si la fosa nasal se obstruye y no puede ventilar de forma correcta, tampoco se va a ventilar ese seno paranasal, ¿sí? Y eso puede afectar para el desarrollo de alguna patología, ¿no? Por eso, como les decía, en muchos libros el tema de sinusitis se lo trata como rinosinusitis, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, un gran porcentaje de casos, más del 90% de los casos, la principal causa de los procesos sinusales son de origen rinógeno, ¿sí? O sea que el problema empieza en la nariz y se extiende hacia el seno paranasal. ¿Hay otras causas de sinusitis? Sí, puede haber otras causas de sinusitis que no sean exclusivos de origen nasal, pero es menos frecuente, ¿sí? La mayoría son de causa nasal, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a dividir a la sinusitis? Vamos a hacer una división según el tiempo de evolución en sinusitis aguda y sinusitis crónica. Se considera sinusitis aguda a el cuadro sinusal menor a 12 semanas. Y se considera sinusitis crónica cuando el cuadro tiene más de 12 semanas. O sea, mayor a 3 meses, ¿sí? Entonces, esa es una forma simple, sencilla de dividir el cuadro sinusal agudo del cuadro crónico, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar explicando lo que es la sinusitis aguda, ¿sí? Que es la que tiene menos de 12 semanas de evolución. Esta sinusitis aguda va a tener dos fases, ¿sí? La primera fase es la fase secretora o de trasudado. ¿Por qué se va a caracterizar esta fase? Generalmente el origen de esta fase de trasudado es causado por una infección viral. ¿Sí? Los virus del resfrío, los virus de la gripe, etc. ¿Sí? Entonces empieza como una infección viral que va a provocar dentro de la mucosa del seno paranasal edema, aumento de células polimorfonucleares, aumento de la permeabilidad vascular, hiperemia de la mucosa. ¿Y por qué se llama fase secretora de trasudado? Porque se va a caracterizar por la presencia de una secreción, gracias a este aumento de permeabilidad vascular, de una secreción de tipo trasudado. Entonces, en esta fase, que es una fase inflamatoria, con la acumulación de esta secreción tipo trasudado, no va a haber alteración de la estructura ni del funcionamiento
del epitelio del seno paranasal. Sí, entonces en esta fase, que generalmente, otra vez volvemos a repetir, es de origen viral, va a haber un edema de la mucosa del epitelio del seno paranasal con aumento de células polimorfonucleares, aumento de la permeabilidad vascular, hiperemia, secreción tipo trasudado y sin alteración de la estructura y de la función del epitelio del seno paranasal. ¿Sí? Entonces, esta fase, esta primera fase de la sinusitis aguda, puede autolimitarse aquí o puede evolucionar, puede pasar a la segunda fase. ¿Cuál va a ser la segunda fase? Va a ser la fase supurada o supurativa, donde el principal o la principal característica macroscópica es que ese líquido o secreción trasudada se va a convertir en una secreción de tipo purulento. ¿Por qué va a ocurrir este cambio de secreción trasudada a secreción purulenta? Porque a diferencia de la primera fase donde va a haber una infección viral, acá va a haber una sobreinfección bacteriana. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en esta fase? Aquí va a aumentar aún más el número de células polimorfonucleares. Ya va a haber afectación de las capas profundas del epitelio y también va a estar alterada la función mucociliar. ¿Sí? Entonces, a diferencia de la primera etapa, donde ni la estructura ni la función del epitelio se van a alterar, en esta etapa sí va a haber alteración de las capas profundas del epitelio y sí va a haber alteración de la función mucociliar de ese epitelio del seno paranasal. No va a haber, pero, afectación ósea. Y como esto se trata de un cuadro agudo, en estas, tanto en la etapa secretora como en la etapa supurada, hay una regeneración integral de las estructuras del seno paranasal. O sea que todo vuelve a la normalidad. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a los cuadros de sinusitis aguda, que son dos fases, la fase secretora o trasudada y la fase de supuración. ¿Qué va a pasar en las sinusitis crónicas, que son las que van a aparecer o las que van a tener un tiempo de evolución mayor a 12 semanas o 3 meses? Las sinusitis crónicas se van a caracterizar porque el epitelio que va a recubrir o va a tapizar los senos paranasales va a sufrir un fenómeno de metaplasia. Entonces, este fenómeno de metaplasia va a hacer que el epitelio se vuelva hiperplásico, pavimentoso, con aumento de las glándulas secretoras
va a haber un aumento también de la secreción de una proteína llamada mucina, y esta proteína llamada mucina se va a mezclar con la secreción purulenta de la fase supurada de la etapa aguda, ¿no?, para formar un líquido espeso tipo mucoide que es muy difícil, muy complicado de eliminar. Aparte, se va a producir la generación de tejido fibroso en el estroma del epitelio del seno paranasal, lo que le va a dar un aspecto de tipo polipoideo a ese epitelio que tapiza el seno paranasal, y en ocasiones puede haber un atrapamiento de las glándulas secretoras, ¿sí?, un atrapamiento por este mismo tejido fibroso, lo que le da también un aspecto quístico. En ocasiones puede haber, a diferencia de la sinusitis de tipo agudo, en la sinusitis crónica puede haber afectación del tejido óseo. No es algo muy frecuente, pero puede pasar, ¿sí? Y algo muy importante, ¿no?, esta es la diferencia entre la sinusitis aguda y la sinusitis crónica, es que en esta no hay regeneración integral, no hay una regeneración ad integrum como en la etapa aguda, sino que aquí los cambios ya son cambios permanentes, son cambios que se mantienen en el tiempo, ¿sí? Muy bien, puedo borrar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la etiopatogenia, de los cuadros de sinusitis, ¿sí?, ahí vamos a tener dos tipos de factores muy importantes, que van a ser los factores predisponentes y los factores desencadenantes. ¿A qué se refiere con factores predisponentes? Son las situaciones, las causas que van a aumentar el riesgo de que ese seno paranasal se pueda inflamar por una infección, ¿sí? Entonces, esto va a depender, como les había explicado anteriormente, mucho de lo que es el sistema de drenaje del seno paranasal, que está dado a través del ostium de drenaje, ¿no? Entonces van a haber dos factores predisponentes importantes. Lo que es la inflamación crónica de la mucosa nasal. ¿En qué caso se puede dar esto? Cuadros de rinitis, ¿no? Entonces, los cuadros de rinitis crónica, ¿sí?, sea cual sea la causa, ya vimos que hay muchos tipos de rinitis, ¿no? No solamente las rinitis alérgicas, rinitis intrínsecas, rinitis vasomotoras, rinitis hipertróficas, etc. Van a producir un edema de la mucosa que recubre las fosas nasales, y como les había explicado anteriormente, al ser la nariz y los senos paranasales una unidad anatómica, histológica y funcional,
esa misma mucosa que recubre las fosas nasales y pasan a través del ostium hacia los senos paranasales, se puede inflamar incluyendo esa zona del ostium de drenaje, ¿sí? Entonces, esa inflamación crónica, esa obstrucción crónica permanente del ostium de drenaje del seno paranasal va a ser lo que va a predisponer, ¿sí?, a que haya un cambio en el medio interno del seno paranasal y empiece todo el proceso inflamatorio infeccioso, ¿sí? Y la segunda causa o el segundo factor predisponente son las alteraciones estructurales de la fosa nasal, ¿no? ¿Qué alteraciones estructurales de la nariz pueden afectar el seno paranasal? ¿Cuáles creen? Desviación septal. Okay. ¿Otra cosa? Pólipos, está bien. ¿Otra cosa? La hipertrofia turbinal también, ¿sí? O sea, aquí se refiere a alteraciones de las estructuras dentro de la fosa nasal que van a producir también una obstrucción del ostium de drenaje. Entonces, lo que decían ustedes, desviación septal, poliposis nasal, hipertrofia turbinal, ¿sí? Si es en el meato medio será del cornete medio, puede ser una apófisis unciforme prominente, ¿sí? Cualquier estructura que por su alteración llegue a producir un bloqueo de ese ostium de drenaje, ¿sí?, se considera como un factor predisponente para los cuadros de sinusitis. Bien, entonces, luego tenemos los factores desencadenantes. Son los que van a terminar, ¿sí?, de afectar al seno paranasal, ¿sí?, los que van a soltar el proceso inflamatorio. Entonces aquí tenemos a las infecciones que van a ser de tipo viral y las de tipo bacteriano, ¿sí? Entonces, cuando ese seno paranasal tiene alguno de estos factores predisponentes, ¿no?, que empiezan a alterar el medio interno de la cavidad paranasal, estos agentes patógenos aprovechan esa situación para desencadenar la infección e inflamación. Entonces, en los desencadenantes virales tenemos a los virus de los cuadros respiratorios de vía aérea superior, ¿no?, el rinovirus, adenovirus, virus de la influenza, todos los que conocemos y los que vimos cuando hablamos de rinitis infecciosas agudas, ¿no? Y los bacterianos, que van a ser los que van a ocasionar una sobreinfección de este primer cuadro viral, ¿no? Y aquí, ¿qué bacterias vamos a tener? ¿Cuáles creen que están aquí? No. Streptococo. ¿Cuál streptococo? El Pneumoniae, el Haemophilus, Influenzae, Moraxella, Catarrhalis, Streptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas bacterias, ¿sí?, son las mismas que ocasionaban, ¿qué cuadros?
la otitis media aguda, ¿no? Son las mismas. Y son también las que ocasionaban las rinitis infecciosas bacterianas, ¿no? Entonces es el mismo grupo de bacterias, ¿sí?, que va a infectar todas estas partes de vía aérea respiratoria superior, ¿no? Porque como les decía en las clases anteriores, todo lo que es oído medio, nasofaringe, nariz, senos paranasales, ¿no?, todo es vía aérea, ¿sí? Entonces van a tener comportamientos muy similares, con afectaciones también muy similares, ¿sí? Entonces estas bacterias son las que están involucradas cuando la causa de esa sinusitis es de origen nasal, es de origen rinógeno, ¿sí? Les había comentado que en algunos casos, ¿sí?, en algunos casos de sinusitis no van a ser de causa nasal y pueden ser causadas por alguna patología odontógena, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí sí hay otro tipo de bacterias que pueden causar los cuadros de sinusitis, pues ya no van a ser estas, sino van a ser bacterias que están en la cavidad oral, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los actinomyces, tenemos las fusobacterias, tenemos Streptococcus viridans, ¿sí? Ya es otra flora bacteriana que va a causar un cuadro sinusal, ¿sí?, por alguna patología odontógena, ¿no? Es muy común, sobre todo en los cuadros de sinusitis maxilar, ¿no? Ustedes saben, si vemos lo que es el seno maxilar, ¿sí? El seno maxilar tiene forma de pirámide con una base medial y un vértice lateral. Entonces esta cara inferior del seno maxilar, ¿no?, el seno maxilar está dentro del hueso maxilar, ¿sí? Está en relación con lo que son los alvéolos dentales, ¿sí?, del maxilar superior, ¿no? Entonces puede pasar que durante algún tratamiento, o puede pasar que alguna infección odontógena pueda ir a través del piso del seno maxilar, se puede extender hacia el interior del seno maxilar y producir una sinusitis de origen odontógeno, ¿sí? Entonces muchas veces hay raíces dentarias que se comunican o atraviesan el piso del seno paranasal. Y cuando se saca esa pieza dentaria o se cae esa pieza dentaria por X o Y razón, entonces queda aquí una comunicación entre el seno paranasal y la cavidad oral. Y eso es lo que se conoce como fístula oroantral, ¿sí? Entonces, esa puede ser una causa de sinusitis odontógena, ¿sí? Bien, puedo borrar, ¿no? Entonces, esa fue una breve explicación de cómo se producen, cómo es la historia de la sinusitis como enfermedad, ¿no? Y es por eso. Pasando ahora a lo que es el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos un cuadro de sinusitis? ¿Sí? Principalmente a través de las manifestaciones clínicas, ¿sí? La clínica nos va a ayudar mucho a hacer un diagnóstico, incluso en ocasiones cuando la clínica es muy evidente, nos ahorramos cualquier estudio complementario, ¿sí? Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas principales van a tener los cuadros sinusales? Una de las manifestaciones más comunes son las algias faciales o las cefaleas, ¿sí? Dolor en algún punto específico
¿no? Relacionado con el seno paranasal afectado, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del seno maxilar superior, generalmente el paciente suele sentir dolor a nivel de lo que es el agujero infraorbitario, ¿sí? Que está justo por debajo del piso de la cavidad orbital, ¿no? Entonces puede sentir dolor en esa región, o cuando nosotros hacemos una percusión en esa zona. También en ocasiones puede haber dolor a nivel de la arcada alveolar superior, ¿no? Por lo que habíamos explicado recién, ¿no? El piso del seno maxilar está en relación con los alvéolos dentarios superiores, ¿sí? Entonces puede haber dolor cuando nosotros también hacemos una leve percusión sobre alguna pieza dental, ¿sí? Generalmente estas algias faciales ocurren más en los cuadros de sinusitis aguda. Los cuadros de sinusitis crónica no tienen como síntoma principal muchas veces lo que es el dolor o la algia facial o cefalea, ¿sí? Eso es más propio de los cuadros agudos, ¿sí? Otra cosa que puede haber es obstrucción o insuficiencia ventilatoria nasal, rinorrea, que puede ser una rinorrea acuosa en un principio y luego pasa a una rinorrea blanquecina o amarillenta o verdosa, ¿sí? Esto generalmente, cuando cambia esa coloración, generalmente indica sobreinfección bacteriana. Puede haber fiebre, la rinorrea la vamos a poder ver a través de lo que es la rinoscopía anterior. Nosotros le realizamos una rinoscopía anterior a nuestro paciente y si observamos a nivel de lo que es el meato medio, vamos a poder ver cuando el paciente tiene una sinusitis, especialmente sinusitis aguda, vamos a poder ver cómo de ese meato medio está drenando una secreción mucopurulenta, ¿sí? Porque en el meato medio drenan, ¿qué senos paranasales? ¿No? Entonces, la salida de secreción mucopurulenta a través del meato medio nos hace sospechar en algún tipo de sinusitis de esos senos paranasales, ¿no? Y si lo acompañamos de dolor o algia facial en la zona del nervio infraorbitario o en los alvéolos dentales, ya nos inclinamos más hacia una sinusitis maxilar, ¿no? Maxilar. Ok, bien. En cambio, cuando el seno afectado es el seno frontal, el dolor o la algia no va a ser a nivel del nervio infraorbitario, sino que va a ser a nivel ciliar o supraciliar, ¿sí? O sea, a nivel de la ceja. Muchas veces cuando este proceso infeccioso es muy agresivo, se puede acompañar de edema palpebral, ¿sí? Edema y eritema palpebral, ¿no? Entonces el paciente tiene una sinusitis frontal, va a tener dolor en esa zona ciliar y se le va a inflamar, se le va a edematizar el párpado. Si hablamos del seno etmoidal,
cuando están afectadas las celdillas etmoidales anteriores, el dolor suele ser a nivel del hueso lacrimal, ¿sí? Del unguis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el hueso lacrimal o hueso unguis forma parte de la pared lateral de las fosas nasales, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos percusión o hacemos presión en esa zona del hueso unguis, cerca de la cara interna de la cavidad orbitaria, el paciente puede sentir dolor. En cambio, cuando afecta las celdillas etmoidales posteriores, el dolor puede ser irradiado hacia la nuca o hacia el vértice del cráneo. Y cuando hablamos de sinusitis del seno esfenoidal, el dolor suele ir hacia, o suele sentirse en la región retroocular. Entonces, estos suelen ser las manifestaciones clínicas que puede tener el paciente con un cuadro de sinusitis, sobre todo sinusitis aguda. En los cuadros de sinusitis crónicas puede tener el dolor sensación de pesadez, sensación de presión sobre el seno paranasal afectado. Suele haber mucho lo que es la presencia de rinorrea fétida, halitosis, cacosmia o descarga posterior de secreción, ¿sí? La halitosis, la cacosmia y la rinorrea fétida, ¿sí? Es por esa secreción retenida dentro del seno paranasal, ¿no? Que con el pasar de las semanas y de los meses puede tener estas características, ¿sí? Entonces es algo importante, ¿no? La persona que, porque muchos piensan, ¿no? Los pacientes con halitosis muchas veces piensan que la causa siempre son las amígdalas, ¿no? Las amígdalas palatinas. Y hay que ver en estos temas de halitosis que pueden haber otras causas, ¿no? Por ejemplo, la sinusitis crónica suele ser una causa de halitosis, las odontopatías, la gastritis o enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, puede haber muchas causas de halitosis. Y también se puede acompañar de hiposmia o incluso anosmia, sobre todo cuando afecta la región superior, ¿sí? La región de la cúpula de las fosas nasales, donde se va a encontrar lo que es la mancha amarilla o mancha olfatoria, ¿sí? En los cuadros agudos, aparte, puede haber compromiso del estado general, ¿sí? Con fiebre, malestar, etc. Bien, en ocasiones los cuadros de sinusitis no son tan claros, ¿sí? Son un poquito complicados de diagnosticar. Entonces, ahí sí vamos a necesitar de lo que son estudios complementarios, ¿sí? Y los que más solemos utilizar son los estudios de imagen, ¿no? Entonces, uno de los más utilizados, de los más solicitados, porque es lo que está más al alcance de la mayoría de las personas, son las placas radiográficas, ¿sí? Entonces hay distintas proyecciones que nos pueden ayudar a explorar los diferentes senos paranasales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la radiografía con proyección mento-nasoplaca,
que es la famosa proyección de Waters, ¿sí? Que nos va a mostrar principalmente lo que son los senos maxilares, ¿sí? Y tenemos otra proyección, como es, por ejemplo, la frontonasoplaca, ¿sí? O también llamada proyección de Caldwell, ¿no? Donde nos va a mostrar principalmente los senos paranasales frontales, ¿sí? Y en menor medida ambas nos muestran los senos etmoidales anteriores y posteriores. También tenemos la proyección lateral de cráneo, donde esa nos va a mostrar mucho mejor lo que es el seno esfenoidal. Entonces, la radiografía puede ser un medio barato, rápido, para ayudarnos en el diagnóstico de sinusitis, ¿sí? Una radiografía, pero bien realizada, ¿sí? Pero lo que más nos va a ayudar en cuanto a estudio de imagen a diagnosticar un cuadro sinusal, ya sea agudo o crónico, es la tomografía de macizo facial, ¿sí? En la tomografía de macizo facial, ¿no?, que nos trae cortes sagitales, axiales, coronales, etc., vamos a poder ver mucho mejor, ¿no?, los diferentes senos paranasales, ¿sí?, si están neumatizados, si tienen contenido líquido o tienen una hiperplasia de la mucosa, ¿sí? Se ve mucho mejor con la tomografía, ¿sí? Algo que nos ayuda a diferenciar entre un proceso agudo y un proceso crónico es que en los cuadros agudos lo que solemos ver es un velamiento, ¿sí?, si hablamos de radiografía, del seno paranasal afectado, ¿no? En este caso estamos suponiendo que es el seno maxilar, o se puede ver un nivel líquido, ¿sí? Un nivel líquido que va a cambiar o se va a modificar con el cambio de posición del paciente, ¿no? Si está sentado, si está acostado, se va a modificar. Eso en los cuadros sinusales agudos. En cambio, en los crónicos, como les había dicho, que hay una metaplasia con una hiperplasia del epitelio y una transformación en tejido polipoideo, lo que se ve es un crecimiento polipoideo concéntrico en la periferia del seno paranasal, ¿sí? Entonces uno puede distinguir fácilmente cuando se trata de un proceso agudo y cuando se trata de un proceso crónico, ¿no?, sobre todo cuando tiene una imagen de tomografía, ¿sí? Otro estudio que nos puede ayudar a diagnosticar un cuadro de sinusitis son las endoscopías nasales, ¿sí? Especialmente cuando nos ayudamos de algún vasoconstrictor tópico, ¿sí?, para disminuir el tamaño de la mucosa de los cornetes nasales y exponer mucho mejor, por ejemplo, la región del meato medio. Entonces, con el endoscopio nosotros podemos ir hacia el meato medio y podemos visualizar, ¿no?, la salida de secreción mucopurulenta, ¿no? Entonces es una forma también, un estudio que nos puede ayudar a tener un diagnóstico más preciso de la patología, ¿sí? Bien.
Generalmente los cuadros sinusales más frecuentes son los que afectan los senos maxilares, ¿sí? Eso hablando en un paciente adulto. En cambio, en un paciente pediátrico son más comunes los cuadros de sinusitis etmoidal, ¿sí? Las etmoiditis son las que suelen aparecer con mayor frecuencia. Bien, ¿y qué tratamiento vamos a tener en los cuadros de sinusitis? Si la sinusitis está en la primera etapa, que es la etapa aguda de trasudado, ¿sí? De esa etapa inflamatoria, muchas veces se resuelve de forma espontánea, se autolimita, ¿sí? Cuando pasa ya a la etapa supurada, necesitamos ahí un tratamiento antibiótico, ¿sí? Porque esa etapa se produce por una sobreinfección bacteriana. Entonces, ¿qué tratamientos vamos a tener en este caso? No vamos a tener a los betalactámicos, no tenemos primera línea amoxicilina, segunda línea betalactámico más inhibidor de betalactamasa, pacientes alérgicos con los macrólidos, ¿sí? Se suele dar esquemas de 10 días, ¿sí? Cuando son cuadros muy severos, con compromiso del estado general o con alguna complicación, se puede extender hasta 14 o 21 días el tratamiento, ¿sí? Y aparte se le debe dar el tratamiento sintomático, ¿no? Si tiene fiebre, antipirético, si tiene alergia facial o cefalea, un analgésico, antiinflamatorios, etc. Se puede dar antihistamínicos también para disminuir un poco la producción de moco. Se puede dar pautas cortas de vasoconstrictores, ¿sí? Tópicos, como habíamos hablado en la clase anterior, la oximetazolina, la fasolina, etc., para descongestionar la mucosa nasal y facilitar el drenaje de la secreción. En los cuadros más prolongados podemos intentar con corticoides tópicos, ¿sí? Que ya uno los puede usar por varias semanas y también ayudan a descongestionar la mucosa nasal y mejorar las manifestaciones clínicas, ¿sí? Todo esto es en las sinusitis agudas, ¿sí? ¿Qué pasa en los cuadros de sinusitis crónica? En la sinusitis crónica, ¿sí? No hay vuelta atrás, ¿sí? No hay curación con un tratamiento conservador. Sí podemos tratar las reagudizaciones de una sinusitis crónica, ¿sí? Ahí sí podemos dar un tratamiento antibiótico para tratar esa reagudización, pero la cronicidad va a continuar, ¿no? ¿Por qué? Por lo que les había dicho. Lo que va a perpetuar un cuadro de sinusitis, lo que lo va a volver algo permanente y irreversible, van a ser esos factores predisponentes que no los vamos a poder tratar con un medicamento. Por ejemplo, una desviación septal que esté obstruyendo el ósteo, le demos el medicamento que le demos, eso no se va a modificar, ¿no? O un pólipo nasal que esté obstruyendo esa zona, o una apófisis unciforme muy prominente que igual produzca una obstrucción. Todas esas cosas son las que van a perpetuar y las que van a hacer que esa sinusitis aguda pase o se convierta a una sinusitis crónica. Entonces, en los cuadros de sinusitis crónica, el tratamiento sí o sí es un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, ahí hay que trabajar sobre ese factor predisponente, ¿sí? Por ejemplo, si es una desviación septal,
habrá que arreglar esa degeneración septal. Si es una hipertrofia turbinal, habrá que disminuir el tamaño del córneo. Si es una apófisis unciforme muy grande, muy prominente, bueno, habrá que sacar esa apófisis unciforme, ¿sí? Entonces, corregir ese factor predisponente y drenar, limpiar el seno paranasal afectado, ¿sí? Entonces, sí o sí, el tratamiento de la sinusitis crónica es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahora, en la actualidad, ya no es como antes. En la actualidad, las cirugías de senos paranasales son cirugías endoscópicas nasosinusales. Entonces son cirugías donde ya no se tiene que realizar abordajes externos, sino que todo es vía endonasal, ¿no? Con una óptica, con un endoscopio, se introduce dentro de la fosa nasal, ¿no? Uno se dirige. Por eso es muy importante saber el tema de la anatomía, dónde desemboca, dónde drena cada seno paranasal, ¿no? Para, con el instrumental específico, poder ir a desbloquear o desobstruir ese ostium obstruido, ¿sí? Entonces, la mayoría de los casos se resuelven con cirugía endoscópica nasosinusal. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no les haya quedado claro? Entonces, siempre hay que considerar como causa de halitosis, siempre hay que descartar la sinusitis crónica. ¿Algo más? ¿Todo claro? Ok. Entonces recuerden que este tema, ¿sí?, va a salir exclusivamente de la teórica, ¿sí? Este tema no lo tienen que leer del libro de Diamante. ¿Ok? Sí.